a nombre de los diputados del Partido Acción Nacional, queremos alertar, queremos avisar a la ciudadanía para que se involucre, para que tome acción y para que alce la voz de lo que vemos como un atentado enorme para su tranquilidad y para su seguridad. El día de mañana, Morena pretende aprobar en Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia la ley de amnistía, que en términos muy puntuales y muy claros estamos hablando de perdonar delincuentes. ¿Y por qué lo decimos así? Porque estamos hablando de personas que ya con sentencia condenatoria, donde se comprobó su culpabilidad agrediendo la tranquilidad de los ciudadanos, atentando contra su integridad, a estas personas pretenden ser puestas en libertad. En el marco del año más violento en la historia de nuestro país, en el marco del día más violento en lo que va de esta administración, que apenas fue el domingo pasado, mientras el presidente de la República hacía fiesta, en el año más violento para las mujeres mexicanas, con una cantidad exorbitante de feminicidios y violencia generalizada contra la mujer, lejos de fortalecer la justicia, nuestros aparatos de investigación del delito, la Procuración de Justicia, el presidente de la República y Morena está promoviendo el perdón a los delincuentes. Y ponemos mayor énfasis que se busca perdonar a aquellos que hayan cometido robo hasta por 50,000 pesos y delitos contra la salud, estrictamente hablando, en narcomenudeo. Con esto los sectores más vulnerables serán precisamente el medio y el bajo, porque allí es donde se da el robo simple, porque ahí es donde se da el narcomenudeo, es donde los delincuentes están en contacto con los más vulnerables, y a estas personas las pretende poner en libertad el presidente de la República y Morena. Los números van desde 3,000 hasta 300,000 personas que podrían ser puestas en libertad, que cometieron robo, que cometieron narcomenudeo y que serían beneficiarios de esta ley de amnistía. Mientras la gente sufre, mientras la gente pide justicia, mientras la gente le duele esta ola de violencia, hoy Morena va a perdonar delincuentes. Hacemos un llamado a la sociedad, a la ciudadanía, a que se involucre, a que se movilice, a que alce la voz y que hagamos equipo para no permitir este atropello a la seguridad. No al perdón de delincuentes que pretende Morena. Estamos haciendo un llamado a la sociedad a que se informe, participe y se involucre en esta discusión, que exija a sus legisladores transparencia y rendición de cuentas respecto a cómo van a votar tanto en comisiones como en el pleno, y que les rindan cuenta a los legisladores, sobre todo de la mayoría y de la coalición oficialista, con los ciudadanos. Mientras a los ciudadanos les duele la violencia, mientras los ciudadanos piden justicia, ellos van en sentido contrario rumbo a perdonar delincuentes. Eso es a lo que los estamos llamando a los ciudadanos, que se participen e involucren en la manera que ellos decidan. ¿Qué pedimos? Fortalecimiento de nuestras instituciones de impartición de justicia. Hoy tiene un decremento en el presupuesto de más de 1,400 millones de pesos de entrada a las fiscalías, de entrada nada más. Como dice la diputada Mariana Dueñas, que allí están los mecanismos de defensa para quien haya sido víctima de un proceso mal llevado. Eso es lo que tenemos que hacer, fortalecer nuestro sistema penal. De lo que comentas de que se está fortaleciendo un narcoestado, pues sí estamos quedando en ese supuesto. Para darles una idea muy clara, dentro del articulado de esta ley hay un supuesto donde dice: cualquier persona que haya cometido delito por supuesto miedo a una represalia o presión de la delincuencia organizada podrá ser beneficiaria de este ejercicio. Y ahí queda absolutamente todo abierto a que cualquier persona que haya delinquido en atentado contra la integridad del patrimonio de una persona, incluso de su misma, de la integridad física y patrimonial de la persona, en este supuesto encuadra cualquier persona que haya cometido un delito en esta naturaleza. Por supuesto que con este tipo de artículos se empodera a la delincuencia organizada. Cada vez que escucha a la delincuencia organizada y las organizaciones que se dedican a la delincuencia, cuando escuchan amnistía, cuando escuchan perdón, cuando escuchan pacto, los estás empoderando y estás cayendo a eso. Y el segundo más grave es el robo simple, que va en el monto de hasta los 50,000 pesos. Y como decía también la compañera Mariana, los sectores populares son los que sufren en mayor cantidad de este tipo de delitos, tanto el robo simple como el narcomenudeo, porque son los delincuentes los que están en contacto con los adolescentes en las escuelas, en los barrios, en las colonias, y son los que van a sufrir
que le estén perdonando a estos delincuentes que ya se les comprobó su culpabilidad. Primeramente, en el tema de el último que acabas de comentar, ese no es un tema. Lo decimos con toda claridad porque ni siquiera hay mujeres procesadas por esa comisión. No hay. No hay. Entonces, ni siquiera es un tema que sea de fondo en este dictamen. Es una parte de la máscara que está utilizando Morena para lo que realmente pretende, que es el populismo criminal. Este tema de lo que acabas de comentar respecto al aborto, incluso el tema de los indígenas, es esa máscara que se está utilizando, esa cortina de humo para cubrir lo que es el sustento real. No hay más que 3 casos de mujeres que no son procesadas ni siquiera por comisión de aborto, sino por asistencia a nivel federal. Pero sí estamos hablando de 3,000 carpetas, por ejemplo, de robo simple. Y a nivel, si lo bajamos al fuero local, donde en un transitorio exhorta a los congresos a que homologuen esta legislación, se subiría hasta 300,000 carpetas de robo simple y narcomenudeo en todo el país. Imagínense 300,000 personas que ya fueron condenadas, que son puestas en libertad por ejercitar este instrumento. Entonces, eso es lo más grave e insistimos, ¿cuál es la solución? ¿Qué proponemos? Fortalecimiento de lo que ya está, sistema penal acusatorio, la ley de ejecución penal, que se invierta y se que fortalezca. Mientras tengamos fiscalías rebasadas, ministerios públicos rebasados, investigación del delito rebasado, no podemos aspirar a un cumplimiento adecuado en nuestro sistema penal. Ahí es donde debemos de entrar. De las cifras, son 300,000 carpetas de incidencia delictiva registradas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí pueden constatar estos datos. Sería irresponsable adelantarnos una postura de otros grupos parlamentarios. Hoy sí les puedo decir que estamos en comunicación con ellos y comparten también nuestras inquietudes. Sin embargo, no podemos ahorita hablar de posturas de otros grupos parlamentarios. Hoy por hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ya definió ir en contra de este dictamen en todas las instancias. No tenemos el dato preciso de qué estados, pero sí son 200,000 por robo simple y 100,000 por narcomenudeo. No tendría el dato en específico por entidad, pero bueno, eso lo podemos tener. Todo lo que acabas de comentar, absolutamente todo, ya está contemplado en nuestro sistema penal. Hay mecanismos de defensa, hay mecanismos de audiencia. Lo que no se puede permitir es que de manera automática, con la promulgación de esta ley, queden en libertad decenas de miles de personas que ya con sentencia condenatoria atentaron contra la integridad de las personas. El centro de toda política penal es la víctima del delito. Eso es lo que debe de motivar a todas las fuerzas parlamentarias y al poder legislativo. Y es en eso en lo que estamos fundamentando toda nuestra argumentación. Hoy ni siquiera se contempla en esta ley mecanismos para las víctimas del delito para que puedan accionar algún recurso contra la aplicación de esta ley que de manera automática a esta cantidad de personas que hemos mencionado estarían puestas en libertad por el simple hecho de ejercitar ese recurso. El entrar al caso específico ni siquiera abarca el fondo de esta discusión, porque los instrumentos legales ya están. Si por otro lado el gobierno federal y la mayoría estuviera fortaleciendo nuestras instituciones de impartición de justicia y no quitándoles presupuesto, otra historia pudiéramos estar viendo. Eso es lo más importante. Y aquí la defensa de nosotros es hacia la víctima del delito y que todos los supuestos que comentaste, absolutamente todos, ya contemplan casos de excepción, casos de defensa, casos de audiencia para las víctimas del delito. Entonces, fortalezcan las instituciones y no al revés, que hoy hay un desprecio por las instituciones, se les quita presupuesto, se les amaga y es por eso que vemos impunidad y corrupción también en esta administración. ¿Por qué es la negativa? Porque estás hablando de poner en 300,000 personas en libertad, que ya tienen sentencia condenatoria. ¿Cómo vamos a aprobar eso? Evidentemente nadie lo puede permitir. Imagínense el enojo, la impotencia y el estado de vulnerabilidad que estaremos dejando a los ciudadanos si así de tajo pones a 300,000 personas que tienen sentencia condenatoria y que atentaron contra la integridad de alguien más. Por eso no se puede permitir.